Pues de nuevo, bienvenidos todos, bienvenidos también a los que nos acompañan ahí en redes sociales, por medio de Facebook, de YouTube, bienvenidos. Bien, pues seguimos con la serie, continuamos con la serie Héroes de la Fe. ¿Sí? Hoy el tema se titula Por fe los muros caen. ¿Sí? Los muros caen y con ella. ¿Se acuerda esa canción? Siempre que leo eso me viene la cancioncita. Acompáñenme por favor a Hebreos 11:30. Hebreos 11:30. ¿Estamos ahí? Muy bien. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Ponemos en tus manos esta palabra. Te pido que me des la gracia, Señor, para compartir. Tu Espíritu Santo me dé, Señor, esa sabiduría y que pueda hacerlo con entendimiento, Señor. Sé tú hablando a nuestros corazones, Padre. Dale también gracia a cada uno de mis hermanos para recibir tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy veremos otros aspectos de la fe que hemos estado tocando también a lo largo de la serie. Veremos un poco de la paciencia, un aspecto de la fe muy importante, acerca de la certeza, la firmeza de la fe, la integridad y la santidad. Sí, son algunos aspectos que veremos ahí en estos pasajes que veremos a continuación ahí en Josué. Sí. Ahora, después de que el pueblo había visto grandes maravillas, sí, prodigios de Dios por mano de Moisés, durante 4 décadas estuvieron dando vueltas en el desierto, según el Éxodo. Sí. Dios trató con ellos y experimentaron la bondad de Dios, experimentaron la misericordia de Dios, el favor de Dios, el poder de Dios, ¿no? La semana pasada vimos, ¿no?, cómo el Señor sacó a Israel de Egipto con mano poderosa, los guardó de la nación más poderosa en ese entonces, ¿sí? Pero también durante este peregrinar en el desierto experimentaron la justicia y la santidad de Dios. Experimentaron el juicio de Dios en carne viva, ¿sí? Entonces, durante ese peregrinar en el desierto, Dios se encargó de afirmar el corazón de quienes recibían la promesa de entrar a la tierra prometida. Y aquí encontramos un principio muy importante, mis amados, pero durante el desierto, durante los procesos, Dios se encarga de afirmar nuestros corazones. Sí. Es precisamente en esos momentos de dificultad en donde nuestra fe, en donde nuestro corazón es afirmado por Dios. Sí. Y fue precisamente lo que sucedió con el pueblo de Israel. Según el relato en Éxodo, no todos los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida. Sí. La tradición hebrea no precisa el número de los israelitas que salieron de la tierra de Egipto y entraron a la tierra de Israel. Se estima, fíjese, que unos 600,000 varones, sin contar mujeres, niños y pueblos que se añadieron a Israel, extranjeros, salieron de Egipto. Sí. Más o menos unos 600,000 son los que salieron de Egipto. Sí. Sin embargo, hace mención la Escritura que toda la generación menor de 60 años, ¿sí?, es decir, aquellos que tenían al menos 20 años cuando salieron de Egipto, estos eran los que entrarían en la tierra prometida. Sí. El más conocido de los que entró a la tierra prometida fue Josué, quien guiaría al pueblo durante la conquista de la tierra después de la muerte de Moisés. Sí. Quien Moisés solo pudo ver, por cierto, ¿sí?, la tierra prometida de lejos, nomás alcanzó a verla. El Señor le dijo, mírala bien, porque no vas a entrar. Sí. De modo que entraron en la tierra de Israel, mis amados, quienes al salir de Egipto tenían menos de 20 años, para que nos demos una idea. De esos 600,000 hombres, repito, sin contar mujeres y niños, aproximadamente el número, ¿sí?, solamente de todos esos, los menores de 20 años
fueron los que entraron a la tierra prometida. Sí. Toda esa generación había visto milagros de Dios. Conocieron el poder de Dios, pero nunca lograron confiar y creer en Dios. Sí. El hecho de que, miren, el hecho de que en un lugar se manifiesten milagros, ¿sí?, eso no es garantía de que quienes los estén recibiendo estén bien afirmados en la fe. Eso no es garantía. Tenemos ahí aquellos 10 leprosos, ¿no? Uno nada más regresó. El 10%. Sí. Los milagros y las manifestaciones sobrenaturales, escúcheme, no afirman el corazón del hombre, no afianzan la fe del hombre. Los desiertos y las pruebas, sí. Los procesos, sí. Entonces, fíjese, aun cuando ellos habían experimentado la libertad de parte de Dios, Dios los había librado, ellos seguían presos de Egipto. Ellos seguían añorando la vida de esclavitud. ¿Sabe? Cuando nuestra mente no ha sido renovada, es tan evidente, es tan tangible. Sí. Y lo he comentado en otras ocasiones, ¿no? Como aquel que da el testimonio. Todo emocionado, no, yo antes traía carro, dinero, hacía, no, mi hermano, y mira, era pura pachanga, y era una fiesta mi casa, y no, tremendo, hermano, no, hombre, no, qué días aquellos. Pero llegó el Señor y pues me rescató, hermano, aleluya. Y dices que pareciera, ¿no?, que precisamente su corazón aún está puesto en las cosas de antes, ¿no? Y ahora llegó el Señor y pues gloria a Dios, hermano, ¿no? Pues ya me calmé, pero antes era tremendo, ¿no? Es tan evidente cuando nuestro corazón, ¿sí?, cuando las raíces de todavía está arraigado en las cosas de esclavitud, en esa vida, ¿no? El apóstol Pablo a los Efesios precisamente habla de eso, ¿no? De la vida que antes llevábamos, ¿no?, y la que ahora tenemos en Cristo Jesús, que hemos recibido de parte de Dios por gracia. Entonces, estos hombres habían recibido el poder de Dios, más bien habían visto el poder de Dios, habían recibido la salvación, el Señor los había hecho libres de la esclavitud, pero realmente toda esta generación nunca dio evidencia de ser rescatados, de ser salvos de Egipto. Ellos seguían en su corazón añorando aún la vida de Egipto, la comida de Egipto, lo que vivía en Egipto, sí. Entonces, como lo mencionaba hace un momento, después de que Moisés muriera, el sucesor fue Josué. Y de igual manera, Dios no acortó su favor para con su pueblo, mostrando su poder ahora a través de Josué. ¿Sí? Josué es considerado como uno de los más grandes estrategas militares de Israel. ¿Sí? Fue quien lideró al pueblo en las campañas militares en la conquista de Canaán. Y si nos echamos un clavado a todo lo que hizo, era un hombre muy, muy fuerte, obediente, pero hizo cosas terribles, ¿no? En el sentido de que, ¿no?, era la instrucción de parte de Dios, ¿sí?, era aniquilar a todos, y él fue obediente en ese sentido. Sí, es lo más antagónico que era lo que hizo Saúl precisamente. La misma instrucción, que ahorita no me voy a ir por ahí, ¿sí? Pero fue comandante de los israelitas en las batallas contra los amalecitas. En Refidim, por ejemplo, conquistó Jericó, ahorita vamos a ver un poquito de eso, ¿sí? Y Josué era hijo de Num, pertenecía a la tribu de Efraín, aun cuando había nacido en Egipto, ¿sí? Su lugar de nacimiento fue Egipto, ahí nació. Josué esperó a la mitad del camino a Moisés cuando éste subió a recibir las tablas, la instrucción de Dios, ahí en el monte Sinaí, ¿recuerdan? Los famosos 10 mandamientos. Fue también uno de los 12 exploradores en la tierra de Canaán, el único junto con Caleb al traer un informe alentador, ¿no? Mientras todos veían gigantes que les impedían el paso, ellos veían otra oportunidad de ver el poder de Dios obrando. Sí. El famoso dicho, ¿no?, de tú ves el vaso medio lleno y yo lo veo medio vacío, ¿no? De los 12 que fueron, Dios dijeron, imposible, regresémonos, no podemos entrar ahí. Y ellos dijeron, no, sí, hay unas u otras, ¿no?
Hay fruto grande, hay mucho ahí. Ese es el lugar prometido. Dios nos trajo aquí para poseer esa tierra. Y los otros decían, no, hay gigantes. Imagínate así están las uvas, ¿no? No. ¿Cuántos conocen? No voltea a ver a nadie, pero ¿cuántos conocen a personas así? Que todo lo ven mal. No, ya fue. No, ya no se pudo. No. ¿Sabe? Esa no es una buena actitud. Siempre es bueno considerar. Con esto no estoy diciendo de ser arrebatados ni mucho menos. Siempre es bueno considerar, ¿sí? Debo decir que el hecho de que Josué y Caleb regresaran con esa impresión, más allá de una buena intención y una emoción en su carne, era porque ellos entendían quién era Dios y ellos iban con el entendimiento de qué es lo que Dios les había dado. Ellos habían creído eso. ¿Me explico? Y se ve mucho ahorita en lo que vamos a ver, pero en Josué había una certeza. Había una certeza de que Dios les iba a entregar esa tierra. Entonces, en vez de poner el costo de lo que iban a recibir, ellos estaban viendo la promesa, estaban viendo el fruto. Sí. Así como cuando habla ahí en Isaías del Mesías, ¿no? Dice que él veía el fruto de la aflicción. Sus ojos no estaban puestos en el proceso, en la aflicción en sí. Por eso es tan importante, mis amados, que nosotros en nuestro peregrinar de vida tengamos puestos nuestros ojos en el fruto, en la eternidad. Que esto solamente es un proceso, que esta vida es solamente pasajera, es un momento, es un instante. Lo hemos mencionado otras veces. Si bien nos va, ¿cuánto vamos a durar aquí? ¿100 años? ¿Cuánto quiere vivir? Mire, le voy a dar 20 años más, 120 años de vida. ¿Cuánto se compara 120 años con una eternidad? Con un para siempre. Es como para que lo pongamos en perspectiva, ¿no? Entonces, él fue uno de los 12, repito, ¿verdad? Que vino. Ahora, según Números 13:16, su nombre original era Oseas. Y Moisés le cambió el nombre a Josué, ¿sí? Que en hebreo es Yahvé salva. Sí. Jehová de salvación. Y el hecho de que, y es muy interesante porque es precisamente que Dios lo elige como instrumento para realizar su plan de conquista en la tierra prometida. Sí. Ahora, aquí en Hebreos 11:30, que acabamos de leer, no menciona a Josué directamente. Sí. Sin embargo, el relato bíblico nos muestra que quien lideraba al pueblo en la conquista de Jericó era precisamente Josué. Este gran estratega militar, ganador de muchas batallas. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Hay muchas, miren, hay quienes oran a Dios de esta manera, ¿sí? Tomando como modelo esta estrategia para conseguir o recibir algunas peticiones de Dios. Y algunos van a estar de acuerdo con lo que les digo, les va a traer tal vez a memoria algunas cosas, pero rodean 7 veces el edificio donde van a conseguir algún trabajo, ¿sí? O rodean 7 veces los hospitales para recibir un milagro de sanidad. Ya ves, por andar jugando con la... Ya no voy a jugar así. Miren, hace algún tiempo escuché a un pastor que fue a una agencia de autos, de verdad se los digo, y rodeó un auto hasta que se lo regalaron. No sé si sea verdad o no. Sí. Pero a lo que voy es esto, más allá de cualquier otra cosa, si bien el relato bíblico nos enseña cómo pelear nuestras batallas y nos muestra la forma en cómo conquistar o tomar aquello que Dios nos da, debo decir que esto no es rodeando ni gritando, sino obedeciendo en fe. ¿Me explico? O sea, esta historia nos enseña más allá, repito, de ir y rodear. Mira, así lo hicieron. El principio no es eso, porque no se vuelve a ver a lo largo de toda la Escritura. El principio es obedecer. El principio es precisamente recibir una instrucción de parte de Dios y llevarla a cabo.
¿Cómo puedo conquistar aquello que Dios me ha dado? ¿Cómo puedo tomar lo que Dios ya me prometió? ¿Cómo puedo apropiarme de aquello que Dios ha entregado en mis manos? Gritando, peleando, obedeciendo. Obedeciendo la instrucción de parte de Dios. Ese es el principio que está enseñando esta porción de la Escritura. ¿Sí? Ahora, vayamos para allá. Josué 5:13, vamos a leer. Vamos a leer Josué 5:13 al 15. ¿Sí? Cuando estemos ahí, ¿me dicen? Bien, dice así: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y miren, voy a pararme aquí. Les voy a platicar. ¿Quieren que les platique algo? Esto es verdad. Pero me acordé porque hace algunos años yo escuché una historia de un tío. ¿Alguien sabe lo que son las ánimas? O lo que aquí según nos son esas almas en pena, ¿no? Que tuvieron un pendiente aquí en la tierra. Y pues se suponía, había escuchado a ese tío, que cuando mirara un ánima, ¿verdad? Esa alma en pena, que por cierto no existe, no estamos hablando que existen, ¿no? Entonces no se le podía ver a la cara, ¿verdad? Pero tú le tenías que preguntar si eres de este mundo o del otro, y si te decía del otro, tú le decías pues, si había algo que le podía ayudar, ¿no? Si había algún pendiente, y te decía para que esa alma descansara, porque andaba penando. Entonces, en esa ocasión, un tío llega algo tomado y ve algo de ruido ahí en su casa, ¿no? Ve algunas sombras y él dijo: es un alma en pena. Entonces cuando llega, se acerca, ¿no? Y no viéndole la cara, él voltea y le preguntó: ¿eres de este mundo o del otro? Y lo último que escuchó fue un de este. ¡Pum! Cuando despertó estaba vacía la casa, ¿no? Entonces a mí me da mucha risa, o me recuerda esto, ¿no? Cuando Josué viene y le dice, ve a un hombre con la espada desenvainada y le dice: eres nuestro amigo o nuestro enemigo. Se imagina que le he dicho su enemigo, ¿no? Pero bueno, seguramente hay otros factores aquí. Entonces contestó este hombre, ¿no? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a tu siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Miren, lo que nosotros acabamos de leer es algo que se le conoce como una cristofanía, ¿sí? Como una preencarnación de Jesús. Josué, con quien estaba hablando, era precisamente con Jesús antes de venir a la tierra, antes de ser encarnado. Nosotros vemos, ¿sí?, en el Antiguo Testamento muchas cristofanías, ¿sí? Como Jesús viene como mensajero de parte de Dios, ¿sí?, como si fuera un hombre. Por ejemplo, también nosotros tenemos el ejemplo en Génesis 18, cuando se le aparece junto con otros dos varones a Abraham para traer juicio a Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan? ¿Sí? Ahora, Josué apropiadamente adora a este hombre. ¿Sí? Aquí es donde nosotros podemos concluir cuando no es un ángel a cuando es realmente Dios. ¿Por qué? Porque un ángel no permite ser adorado, solo Satanás. ¿Sí? Por eso es que la Biblia prohíbe rotundamente que nosotros tengamos una comunión con los ángeles de esa manera. Es decir, invocarlos o adorarlos está prohibido totalmente. ¿Sí? Pero un ángel que viene, que procede de parte de Dios, jamás permitirá ser adorado. Allí en Apocalipsis 22:8, cuando Juan ve la visión, dice que después de todas estas cosas, dice que se postró al ángel. Y fíjese la respuesta que le dice en el versículo 9 de Apocalipsis 22. Dice: mira, no lo hagas, no me adores. Dice: porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas,
y de los que guardan la palabra de este libro. Luego dice lo siguiente: adora a Dios, porque Él es el único que puede ser adorado. ¿Cómo nosotros podemos concluir que este varón, así como aquel que se le presentó a Abraham, fue Dios mismo, en este caso Jesús, que es la imagen del Dios invisible? Precisamente porque fueron adorados y no hubo oposición en ello. Porque fueron llamados como Señor, ¿sí? Y no hubo oposición en ellos. Es decir, recibieron adoración. Este es un buen argumento, mis amados. Por ejemplo, ahí en Apocalipsis, cuando vemos la adoración al Cordero, la exaltación, de que precisamente Jesús es Dios. Porque solo Dios puede ser adorado. Sí. Entonces, cuando los testigos de Jehová dicen, no, es que Jesús no es Dios, es hijo de Dios, entonces, si nosotros nos vamos al asunto de que solo Dios puede ser adorado, ahí en el Apocalipsis se está llevando a cabo una idolatría grandísima, porque hay todo un capítulo que se trata de la exaltación del Cordero como Dios. En este caso, repito, Josué se estaba topando precisamente con Dios, ¿sí? Esto es una cristofanía. Él es el único que recibe adoración, el único que recibe exaltación. Y repito, el único ángel que recibe adoración es Satanás, nada más, ¿sí? Y todos aquellos que comparten su naturaleza. Todos aquellos hombres que comparten la naturaleza de Satanás también les gusta recibir adoración. Por eso es tan peligrosa la adulación, mis amados. Adular a una persona, tanto hacerlo como recibir adulación, cuidado con eso. Eso es muy peligroso. Sí. Entonces podemos ver, repito, que este varón con la espada desenvainada era Dios mismo. Al igual que aquel varón junto con otros dos, ¿no?, que trajo juicio a Sodoma y permitió ser adorado por Abraham. Entonces, el príncipe con la espada desenvainada mostraba una postura que indicaba que estaba listo para darle la victoria al pueblo de Israel contra los cananeos. Sí. Es decir, se lo encontró, ¿verdad?, al Señor con la espada en las manos diciendo, ya estaba ahí diciendo, no, estos ya son míos, ¿no? Ahora vayamos por favor a Josué 6:1. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Mire, Jericó era una ciudad fortificada, ¿sí? Estaba construida por dos anillos, un anillo al centro y un anillo por la parte exterior. El muro, el anillo exterior, ¿sí?, medía de ancho ese muro aproximadamente 2 metros. Y el muro interior medía aproximadamente 4 metros de ancho. Esta ciudad estaba situada en un monte, en una parte alta, y la única manera para poder llegar ahí era atravesar un relieve que por supuesto que dejaba en desventaja a quienes querían atacarlo. Sí. La única manera o la estrategia militar que se usaba para poder atacar una ciudad de esa manera era precisamente situarla y hacer que murieran de hambre. Pero para esto tú necesitabas tener muchos recursos, más recursos que ellos, para poder hacer un campamento y decir al que se le acabe primero la comida tiene que salir de aquí. Entonces solamente los reinos muy poderosos con muchos recursos podían llegar y derrotar a una ciudad así de fortificada, porque lo que hacían era que cerraban las salidas y se acababan los recursos hasta que se estaban muriendo hambre, sacaban la banderita blanca y decían, me rindo. Sí, pero repito, tenía que haber muchos recursos. Entonces, fíjense, pero aquí, ya que estaban enfrente, el asunto es que aquí ya no había vuelta atrás también para el pueblo de Israel. Habían cruzado ya el río Jordán en un nivel de agua alto y impedían que estos regresaran atrás. Versículo 3 del capítulo 6 ahí de Josué dice, rodearéis pues la ciudad, dice, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. ¿Sí? Primero, el Señor le dice a Josué, mira, te voy a entregar
la ciudad. Te voy a dar la victoria. ¿Sí? El Señor le está dando una promesa. Pero tenemos que darnos cuenta de algo, ¿sí? Siempre, mis amados, ahora, a ver, Dios siempre que nos da algo, ¿sí? O Dios siempre que cumple algo, nos hace parte de eso. Es decir, Dios tiene el poder, o Dios tenía el poder para en ese momento destruir a todos y decirle, pásenle, ustedes no hagan nada. Sí, sin embargo, siempre hace partícipe al hombre en su obra, por su misericordia. ¿Sí? No porque el hombre pueda, no porque en el hombre haya fuerza, no porque se trate del hombre, no, por la bondad y la misericordia de Dios, porque eso es necesario para ejercitar nuestra fe. Angelito me preguntaba la semana pasada, papá, ¿por qué si Dios tenía el poder, Él ya sabía que el hombre se iba a perder, ¿verdad? La pregunta que la mayoría de nosotros en algún momento nos hicimos. ¿Por qué puso el árbol ahí? ¿Por qué creó a Satanás? ¿Por qué? Porque Dios no creó robots. Sí. Dios en su misericordia nos dio el poder de decisión. Nos deja elegir. Por eso Él demanda amor. Nosotros, si nos damos cuenta en la definición del amor en la Escritura, el amor es decisión. Y el primer mandamiento empieza ¿cómo? Amarás al Señor tu Dios. Ahora, el pecado imposibilita al hombre amar. Sí, Dios toma su iniciativa, lo ama primero, lo habilita, lo capacita. ¿Me explico? Le da lo necesario en Cristo Jesús. Pero el asunto, mis amados, es que Dios no quita responsabilidad en nosotros. Y aquí Dios le dice, mira, te voy a entregar la tierra, te voy a entregar la ciudad. Es un hecho. Pero vas a recibir esta instrucción y vas a hacerlo como yo te diga. Sí. Rodearéis pues la ciudad, dice, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oiga el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Vamos a detenernos ahí, ¿sí? Josué acaba de recibir una instrucción, ¿cierto? Primero recibió la noticia de que le iban a dar la ciudad. Ahora recibe la instrucción. Una instrucción que parecía no tener lógica, descabellada, ¿verdad? Sin embargo, no vemos a Josué cuestionando. Ahora, pastor, usted dijo que la fe no atenta contra la razón humana. Sí. Bueno, efectivamente, y esto lo quiero mencionar. Jamás hemos puesto en duda el poder de Dios. Jamás hemos puesto en duda sus maravillas, sus prodigios. De hecho, la semana pasada hablamos acerca de lo sobrenatural. Y que la fe nos lleva a ver más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. ¿Cierto? Pero dígame una cosa, después de que Josué conocía el poder de Dios, que había experimentado su favor y todos y cada uno de sus prodigios, ¿no cree que sería más descabellado e incluso estar fuera de razón el no creer que Dios podría entregarle lo que le prometió? ¿Sí me explico? Es decir, había más lógica en ese momento para Josué y para el pueblo creer que Dios había de entregarle Jericó después de que derrotó al país, a la nación más fuerte. ¿Sí me explico? Le tendría que faltar un tornillo a Josué, el siquiera dudar del poder de Dios. La evidencia, según la Escritura, es que precisamente el pecado nos lleva a ser torpes de pensamiento. De repente se tiene la idea en el mundo de que la fe, ¿verdad?, nos lleva a hacer tonterías. No son tonterías cuando éstas están basadas en la palabra de Dios. Cuando ésta está basada en quién es Dios, el creador del universo. El pecado te lleva a hacer tonterías. El pecado te lleva a concluir en cosas
que atentan incluso contra la vida del propio ser humano. La fe en Dios no. Sí. Pero aquí, mis amados, la importancia de conocer a Dios. Diga conmigo, conocer a Dios. Que no se duerma. Debo mencionar que la razón por la cual muchos de nosotros dudamos de la obra de Dios es porque no le conocemos. Así de sencillo. Sí. Y lo más triste, mis amados, es que a algunos ni siquiera le interesa conocerle, mientras se vean beneficiados en el lugar donde se encuentran. ¿Y sabes dónde se refleja eso? En nuestra conducta, en nuestra falta de perdón, en nuestra falta de misericordia, en nuestro orgullo, en nuestras justificaciones para seguir conduciéndome de la manera que quiero sin que se vea afectada mi reputación con los hermanos en la iglesia. Mientras nadie sepa, no tengo problema. Debo decirlo, pero si muchos de nosotros tuviéramos las cosas totalmente controladas, ni siquiera estuviéramos sentados aquí. La razón por la cual Josué no cuestionó la instrucción fue porque sabía de quién venía esa instrucción. Del Dios de Israel, el Todopoderoso, aquel que había vencido a la nación más poderosa. Él lo vio, Él lo vivió. Aquel que fue capaz de sostenerlos durante tanto tiempo en el desierto, con una columna de fuego y una nube en el cielo. Él experimentó que sus calzados y sus ropas no se desgastaran durante años. ¿Me explico? El pecado, la incredulidad, llevaba a los hombres a concluir que Dios no era suficientemente fuerte y poderoso para hacer lo que prometía. Versículo 6. Esta es la respuesta de Josué. Llamando pues Josué, hijo de Num, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto. Y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. ¿Qué está haciendo Josué aquí? ¿Qué está haciendo? Está obedeciendo. Está obedeciendo la instrucción. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad. Y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras la bocina sonaba continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritéis, no se oiga siquiera nuestra voz, ni saldrá palabra de nuestra boca hasta el día que yo diga: griten, entonces gritarán. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Aquí tenemos que mencionar la fe no solamente de Josué, sino también la fe del pueblo en ese momento. ¿Cierto? No solo Josué obedeció en la instrucción, sino que también el pueblo lo hizo. El pueblo creyó en la palabra de Dios dada por Josué. Ahora, algo importante de mencionar y que debemos de rescatar, ¿sí?, es que Josué había mostrado ser un hombre íntegro, de convicciones firmes, tanto delante de Dios como delante del pueblo. ¿Sí? De hecho, más adelante, Josué es quien les exhorta y les confronta cuando el pueblo vacilaba entre los dioses de la zona y Jehová, y en Jueces 24:15, que dice: yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. De una vez, tomen una decisión. Era un hombre íntegro. ¿Sí? Cuán importante, mis amados, es aquel que dice hablar de parte de Dios, sea íntegro y con convicciones firmes. ¿Sí? Y no estamos hablando de perfección. Josué no era perfecto, pero tampoco estamos hablando de pecador, de que era un pecador, ¿verdad? Como aquel que practica pecado. Y esto se aplica en cada uno de los hombres que de alguna manera, mis amados, hablamos de parte de Dios. Cuán importante es la integridad, y hablo de tener un corazón inclinado al corazón de Dios.
convicciones, de firmeza, sin doblez, sin dobles vidas. Integridad es eso. Sin duda es mucho más sencillo seguir a un hombre íntegro que un hombre con dobleces, con dobles intenciones. Josué se había mantenido firme desde el principio y leal. No era perfecto, como ninguno lo es. Perfecto solamente Dios, pero había integridad. Y eso es algo que nosotros debemos de demandar para con nuestros líderes. En este caso, como pastor se lo digo, es una demanda, ¿verdad?, que yo estoy dispuesto a que se debe de tener, porque la Escritura lo menciona así, en cuanto a integridad. Por eso, mis amados, la Escritura habla acerca de la sujeción entre los unos y los otros. Fungimos diferentes funciones, pero todos estamos sujetos a un mismo principio. Todos. Y esto es muy importante para que esto funcione y camine como debe de ser. Versículo 12 dice: y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días. El pueblo de Israel estaba actuando en obediencia, ¿verdad? Seguramente no entendían realmente lo que Dios estaba haciendo, sin embargo obedecieron de todas formas. Muchas veces nos vamos a ver en esa situación donde no entiendo, no sé qué es lo que hay detrás de todo esto. Pero si Dios dijo, debo descansar en la palabra de Dios. ¿Sí? Acá el pueblo, como mencionabas hace un momento, como Josué, tuvo una fe anticipada, se podría decir. ¿Sí? Es decir, ellos entendieron y creyeron que iban a recibir antes de tenerlo. Habla acerca de una certeza. ¿Sí? Por cuanto la promesa de Dios o la palabra de Dios se había llegado a ellos. Ellos sabían que Dios actuaría en el séptimo día, porque así iba a ser, porque así lo dijeron. ¿Sí? Así lo estableció el Señor. Y llegamos al séptimo día. Ahora, imagínense ese proceso, ¿no? Estamos en medio de una batalla y tenemos que caminar alrededor de las murallas, alrededor de la ciudad. ¿Sí? Y luego llegar y volver al campamento. ¿Qué es lo que les podía estar pasando por la cabeza al pueblo? ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba pasando por ellos? Ellos tuvieron que luchar en contra de pensamientos que iban precisamente, que los llevaban al lado contrario de lo que Dios estaba estableciendo. ¿Sí? Ellos tuvieron que librar una batalla en su pensamiento y en su corazón antes de librar la batalla en Jericó. Miren, constantemente, mis amados, nos vemos librando batallas en nuestros pensamientos. Por eso el apóstol Pablo a los filipenses les dice precisamente cómo deben de librar una batalla en su mente. ¿Y cómo les dice? Pensando en aquellas cosas que valen la pena pensar. Y el apóstol Pablo dice en medio de un momento de circunstancia adversa, de hecho, casi toda la carta a los filipenses habla precisamente de la adversidad. Habla de la persecución, de momento de esclavitud. Y el apóstol Pablo concluye: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Pero constantemente nos veremos librando batallas en nuestros pensamientos antes de entrar al campo de batalla de Jericó. Sí. Y ahí es donde nosotros necesitamos crecer y reforzar nuestros pensamientos. Sí. Al séptimo día se levantaron, al despuntar el alba, es decir, muy tempranito, así como usted y yo nos levantamos tempranito, ¿verdad? Y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ellas 7 veces, es decir, los demás días daban una, pero este día fueron 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina a la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. En ese momento gritaron, ¿verdad?
Dice, y será la ciudad anatema de Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. La semana que viene vamos a hablar acerca de eso. Sí. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa de anatema, no sea que hagas anatema el campamento de Israel y lo turbéis. ¿Sí? Entonces el pueblo gritó, dice el versículo 20, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Sí. Aquí vemos un aspecto muy importante de la fe, la paciencia. ¿Cuántos necesitamos paciencia? La fe es parte, ¿sí? Fundamental en nuestra fe, ¿sí? Nos lleva a ser pacientes. Nos lleva a ser pacientes, nos lleva a esperar. Lo veíamos con Abraham y con Sara. ¿Recuerdan la promesa, no? Les llegó, pues no al corto tiempo, por lo menos esperaron entre 25 y 30 años para que fuese cumplida. Ahí ellos medio se adelantaron, ¿no? Quisieron hacer las cosas a su manera, pero bueno, Dios en su misericordia, ¿sí?, hace lo que tiene que hacer con ellos, ya hablamos de ello. Entonces, los muros, mis amados, pues no cayeron los primeros 6 días, ¿sí? Sin embargo, siguieron marchando tal y como Dios lo había ordenado. No gritaron antes de tiempo, no se precipitaron, esperaron el momento correcto y el resultado fue favorable. El momento correcto. Sí. Esto es muy importante, no adelantarnos, sino atrasarnos a los tiempos. Eso es muy importante, porque tan peligroso es adelantarme a los tiempos de Dios como atrasarme a los tiempos de Dios. Algo que nosotros podemos ver, que la fe, mis amados, no es pasiva. Dios dice, te voy a dar esto, pero te va a decir cómo lo vas a tomar. Trabaja. No te voy a decir ahí, tírate, espera que yo te dé, ¿verdad? Y es que la palabra de Dios dice, estad quietos y sabed que yo soy Jehová. Estoy quieto viendo la tele, rascándome el ombligo. La fe no es pasiva, la fe es activa, totalmente. Y las promesas de Dios, aun cuando es Dios quien nos las da, siempre nos llevará a trabajar. Nos llevará a ejercitar nuestra fe, a aplicar nuestra fe. Y nos veremos en ese proceso muchas veces estorbado por cosas, pero precisamente nuestra fe nos llevará a brincar, a pasar por encima de aquellos impedimentos, por cuanto Dios ya nos dio una palabra, por cuanto Dios ya nos dio una promesa, y mi corazón tiene la certeza de que así será. Sí. No gritaron antes de tiempo, no se precipitaron, esperaron el momento correcto, y el resultado fue favorable, por supuesto. Ahora, hay una frase aquí que habla Josué en el versículo 17, dice que la ciudad será anatema. Sí. Dice, y todas las cosas que están en ella, no tomen nada de eso. De hecho, nada más tomaron lo que es la plata y el oro para el templo del Señor. Pero cuando habla acerca de que la ciudad será anatema con todas las cosas que están ahí, ¿sí? Esta palabra anatema significa que no pueda ser usado por propósitos divinos. Es algo desechado por Dios. Y de hecho, Josué hace por parte de Dios, maldice Jericó. Ahí después hay una historia muy interesante en eso, ¿verdad? Entonces habla, repito, de aquello que Dios desecha. ¿Sí? El pueblo no debe verse involucrado, escúcheme, de cosas que Dios desecha. No puede. Cristianos, creyentes, no podemos vernos involucrados con aquellas cosas que Dios desecha. No podemos. No podemos. Sí. Dice el versículo 21 que destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los animalitos. Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra, entrad en la casa de la mujer ramera y hacedla salir de allí la mujer, y todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis, como lo prometiste. Vamos a brincarlos al versículo 26.
En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Sí. De hecho, después de que edificaron esa ciudad, dice que las aguas de ese lugar estaban malditas. Todas las mujeres en cinta abortaban, la mayoría de ellas, y los animales morían. Se maldijo, y mucho tiempo después se edificó de nuevo esa ciudad, pero estaba maldita por Dios. No fue hasta que el profeta, ¿recuerdan? Eliseo da instrucciones para que pudiera bendecirse de nuevo esa ciudad. Sí. Ahora, ¿me ayudas? No sé quién me ayuda en el piano. La fe, mis amados, nos llevará a actuar de una manera puntual debido a la obediencia. Es decir, cuando nosotros caminamos en fe, no caminamos como se nos da la gana. No actuamos cuando nosotros creemos que es mejor. Sí. Es que yo ya sé. Hay principios. Hay principios. ¿Sabe? Lo peor que nos puede pasar en el servicio es aprender a llevarlo a cabo sin depender de Dios. Es lo peor que nos puede pasar. No tengo una relación con Dios, no vivo para Dios, pero llevo a cabo mi servicio porque sé hacerlo, porque aprendí a hacerlo. Y estoy hablando desde el servicio más, y no digo que sea mayor o menor, sino que implica menos esfuerzo que otro. Todos implican el mismo compromiso y el mismo grado de compromiso, de santidad delante de Dios. Todos. Y todos fungen un mismo valor, simplemente son funciones diferentes, pero implican esfuerzos distintos. ¿Sí? Pero el que sea, desde predicar, ¿verdad?, en el púlpito, dirigir la alabanza, tocar un instrumento, acomodar las sillas, desde el que sea. Es que no necesito a Dios para acomodar las sillas. No tiene nada de malo. Es que realmente no necesito depender de Dios porque ya aprendí a hacer un bosquejo, ya sé lo suficiente. Ya me aprendí Juan 3:16. Ya entendí eso, entonces lo puedo hacer sin depender de Dios. Es lo peor que nos puede pasar. ¿Y sabe qué? Somos tentados a hacerlo todos los días. Desde que nos levantamos y llevamos a cabo nuestras vidas y tomamos decisiones, desde las más simples hasta las más complicadas según nuestra perspectiva, sin tomar en cuenta a Dios, sí, precisamente estamos atentando contra eso. La fe nos llevará a actuar de manera puntual, en obediencia, todo el tiempo. Sí. Vemos la aplicación de una manera muy concreta en espera. Espera. Una palabra difícil de recibir, ¿no? Espera, Señor, espera. Sí te lo voy a dar, pero espera. ¿Y cuándo? Tranquilo. Es a mi manera, no a tu manera. Es a mi manera. Mientras tanto, mientras estamos en espera, debemos de conducirnos de una manera íntegra. Mientras tanto, callar cuando debemos de callar y hablar cuando debemos de hacerlo. Actuar de manera puntual. Guardar nuestra espada en el momento de pasividad y tenerla lista para cuando tenga que ser desenfundada. Utilizarla siempre en el momento correcto, y por supuesto que estoy hablando de manera metafórica. Mis amados, estar atentos a la instrucción de Dios para obedecerla evidenciará una fe sana de nuestra parte. Muchos de nosotros le decimos: Señor, háblame, dame instrucción. La pregunta es: ¿obedecerás la instrucción de Dios?
Yo recuerdo mucho haber escuchado esto, ¿no? De algún misionero. Señor, es que yo quiero ir a misiones. Y tengo un llamado, no sé, a Afganistán, ¿no? A Egipto. Quiero ir allá. Bueno, ¿qué estás haciendo para eso? ¿Sí me explico? ¿Cuál es el idioma? Es que voy a ser enviado a Estados Unidos. ¿Ya hablas inglés? No, no sé hablar inglés. Pues empieza por practicar el idioma, por aprenderlo. Mientras tanto, prepárate. ¿Me explico? Mientras tanto, prepárate. Es que siento un llamado a la alabanza. Ah, qué chido, ¿tocas algún instrumento? No, pues prepárate, empieza tocando un instrumento, aprende. Es que hay un llamado aquí, mira, siento así. Ok, hay un llamado, si es de parte de Dios, ok. Mientras tanto, prepárate. A los solteros les digo, ¿han recibido un llamado a casarse? ¿Sí? Ustedes se van a casar, prepárense. Prepárense para su esposa. Prepárense. Eso es caminar en fe. Cuando he recibido algo de parte del Señor y estoy en la sala de espera, me tengo que preparar. Dios nos dará la dirección para eso. Dios nos dará la dirección. El mientras tanto, miren, lo más hermoso de todo es que también Dios nos dice qué hacer en el mientras tanto. La fe no solamente es tener el oído agudo para recibir la instrucción, es llevarla a cabo. Y si nosotros seguimos analizando las obras y los héroes de la fe y los acontecimientos de todo Hebreos 11, nos damos cuenta que todos tienen que ver con lo mismo: obediencia. Algo de lo que carecemos mucho, porque siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. No, sí obedezco, pero también le puedo hacer así. Sí, no está bien así. Ok, así le voy a hacer, pero también le voy a hacer así. No, mi amado, quitémonos ese chip de la cabeza. Nosotros vemos en el caso de Josué y del pueblo que nunca le dijeron: está bien, Señor, vamos a dar vuelta, pero mira, ¿qué te parece si al final de cada día pegamos un gritito? ¿Verdad que no hicieron eso? ¿O qué te parece, Dios? Mira, es que vi una película así de unos cuates así bien fuertes y todo. Entonces, ¿y si le hacemos así? Es que eran así guerreros. ¿Sí me explico? Ellos no hicieron eso. ¿Cuál fue la instrucción de Dios? Lo van a hacer así, de esta manera, así lo vamos a hacer. No le pongo ni le quito, así hago. Pero debo decirlo, seremos tentados, somos tentados de esta manera, a querer poner, a querer quitarle. Fe es obedecer de manera puntual. Para poder asistir a la iglesia, se tiene que ir con Gina. Anótese. Parece que no, pero son pequeños detalles que hacen ver, mis amados, ¿sí?, que hay cosas que aún nos falta por crecer, por avanzar. ¿Sí? Oramos a Dios, damos gracias a Él. Estuvo cortita, ¿no?, la enseñanza. ¿Cuánto fue? 40. Vamos a orar. Si gusta ponerse en pie o quedarse sentado, está bien. Pero quiero invitarle a orar a Dios y pedirle ayuda. Señor, gracias. Gracias, Señor,
mostrarnos cómo es que debemos de conducirnos. Ayúdanos. Ayuda a cada uno de mis hermanos, ayúdame a mí, para hacer las cosas como conviene, ser obedientes al recibir una instrucción de parte tuya. Líbranos de querer acomodar las cosas a nuestra manera. Jamás, Señor, podremos hacer las cosas mejor que tú. Jamás. Pero reconocemos, Señor, que muchas veces, Padre, no queremos pagar el precio y queremos vernos lo menos afectado posible desde nuestra perspectiva. No queremos incomodarnos. Hemos de reconocer que nos cuesta trabajo, Señor, cuando tenemos algo planeado y tú nos deshaces nuestros planes. Reconocemos, Señor, que nos cuesta tanto trabajo aceptarlo. Ayúdanos a crecer, a avanzar, a madurar y a obedecer de manera puntual, en el momento correcto, como tú lo demandas, Señor. Ayúdanos. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu intervención, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestra, Señor, a estos hombres no perfectos, pero sí conduciéndose de manera íntegra, mostrando cómo es que debemos de conducirnos nosotros, Señor, con una inclinación a tu corazón, haciendo tu voluntad. La verdad, muchísimas gracias. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, familia, pues que Dios me los bendiga. Cuídense, por favor, mucho. Nos vemos el sábado. ¿Lo sugieres? ¿Nos vemos en la oficina? ¿Sí? Bendiciones.